profesor Víctor Valencia, médico internista del Hospital Baiza y profesor asociado de la Universidad de San Marcos. Se nos ha encargado el tema, un tema muy importante y frecuente, que es el tema sobre tuberculosis gastrointestinal. Un poco el ambiental, por el calor que ya empieza a azotar nuestra ciudad, puedo cerrar fácilmente las ventanas. Bien, la tuberculosis es un problema, así como el COVID lo estamos teniendo, un problema a nivel mundial. A diferencia del COVID, que es del año pasado, esto es un lastre que arrastramos por siglos en todas partes del mundo. Lo que le presentamos a continuación es un mapamundi, en donde, como pueden ver, que está coloreado en diferentes formas, grafica la prevalencia de tuberculosis a nivel mundial. Pueden advertir ustedes fácilmente, la coloración guinda no muy acentuada, es la que caracteriza a nuestro país, y que prácticamente sería la prevalencia de los países en segundo nivel con mayor prevalencia a nivel mundial de tuberculosis. De hecho, todos los años disputamos el ranking a nivel de América Latina, en general de las Américas, con Bolivia y con Haití, quién es el país de Latinoamérica o de América en general más frecuentemente afectado por tuberculosis. Estamos en Bolivia y con Haití en ese lugar. Y probablemente en esa misma situación con la India y en buena parte de los países africanos. Tuberculosis es un problema que van a ver en diferentes capítulos. Prácticamente es una de las infecciones típicas del internista, porque va a haber tuberculosis, ustedes la conocen, a nivel pulmonar. Segundo, tuberculosis a nivel urinario, lo van a ver en la rotación de neurología. Van a verlo a nivel de, si es que no han hecho ya las rotaciones, en neurología también hay tuberculosis del sistema nervioso central. En hematología hay tuberculosis también a nivel de la médula ósea. Hay tuberculosis también cardíaca, como pericarditis. Es decir, la tuberculosis es una infección que casi no respeta ninguno de todos los órganos de la economía. O sea que tuberculosis es una infección, es una entidad que lo debe tener bien claro el médico peruano para tratar de diagnosticarla precoz. Yendo ya de plano a lo que corresponde nuestra clase, la tuberculosis gastrointestinal está definida como la forma de tuberculosis que afecta desde la boca hasta el ano, incluyendo al peritoneo, a los ganglios mesentéricos, retroperitoneales, al hígado, vaso y páncreas. Es decir, no hay órgano, no hay área, no hay superficie del aparato digestivo que no pueda dejar de ser afectada por tuberculosis. Con respecto a la etiología, la tuberculosis puede ser producida por diferentes formas de Mycobacterium. Ahí están, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium bovis y el Avium. De hecho, el Mycobacterium tuberculoso es el que más frecuentemente produce el problema, que es el 98-99% de los casos de tuberculosis gastrointestinal. En segundo lugar viene el Mycobacterium bovis, que generalmente está asociada a la tuberculosis de las vacas y que se transmitía a través de la ingesta de leche infectada o infestada por tuberculosis. Esto ya es raro, es infrecuente, porque mayormente la leche, inclusive la leche de vaca, es debidamente procesada y hervida, y menos aún la leche que tomamos, que es prácticamente manufacturada y pasteurizada debidamente. Entonces ya es bien difícil ver formas por este mecanismo. Y el otro es el Mycobacterium avium. El Mycobacterium avium está más relacionado a las formas de infección por VIH, sobre todo en estadio avanzado en SIDA. Ustedes van a ver este compromiso cuando propiamente vean infectología,
Y la tuberculosis es uno de los acompañantes favoritos del VIH. Y las tuberculosis, ahí sí, tanto la tuberculosis por micobacterio y este tipo de micobacterio avio que se pertenece al grupo de los denominados micobacterios atípicos, precisamente afecta a los pacientes con VIH. Sobre todo aquellos pacientes con VIH que tienen un nivel de CD4 sumamente disminuido, por debajo de 100 CD4. Pero lo más frecuente que vemos por lejos es debido a micobacterios tuberculosis. Con respecto a la fisiopatología, el modo de transmisión de esta bacteria a nivel del aparato digestivo puede ser dado por tres formas: la vía oral, la vía hematógena o por vecindad. Vía oral, a través de la ingesta de secreciones pulmonares, productos lácteos no pasteurizados. Eso más correspondería, por ejemplo, al Mycobacterium bovis, ¿no?, que les he mencionado hace unos instantes, que es raro, que es infrecuente. Eh, pero sí lo que prima es la ingesta de las propias secreciones pulmonares. Me explico. Generalmente un paciente con tuberculosis gastrointestinal podría ser secundario a una tuberculosis pulmonar, pero asintomática. Es decir, el paciente está infectado por el micobacterio en su aparato respiratorio bajo el famoso complejo de Down, pero no le produce mayor clínica. Y lo que sucede es que en las noches, muchas veces, y es un hecho fisiológico normal, una persona o las personas tengamos microaspiraciones o pasaje de aspiraciones, de secreciones de nuestra vía respiratoria hasta la vía digestiva. Entonces, en estos pacientes asintomáticos con el BK a nivel respiratorio, puede pasar de la vía respiratoria y deglutirse inconscientemente durante la noche hacia la vía digestiva. Y esta digestión de secreciones pulmonares podrían estar cargadas de BK y el BK descender por el tubo digestivo afectando cualquiera de los segmentos. Esta probablemente es la vía más frecuente de transmisión, la vía por la autoingesta de secreciones pulmonares. La otra vía es la vía hematógena, a través de la famosa forma de TBC miliar pulmonar. Recuerden, la TBC miliar da su nombre a la constitución de formaciones a nivel del pulmón que se conocen como milia, es decir, como pequeñas bolitas que no pasan de medio centímetro que están en el intersticio de los pulmones. Entonces, cuando uno le toma radiografía de tórax a estos pacientes, luce como si fuera un pulmón perdigonado, como si fueran perdigones. Es clásica la fotografía de la tuberculosis miliar. Pues bien, de esta zona, de los diferentes micronódulos o milias, pasa a la sangre y de ahí, por la circulación sistémica, puede diseminarse en diversos órganos. Por lo general es la forma de transmisión más frecuente del resto de tuberculosis extrapulmonares a través de esta forma miliar, todavía hematógena. Es clásico, por ejemplo, que se disemine así al hígado y produzca la tuberculosis hepática, como vamos a detallar en adelante. O por vecindad también puede ser la transmisión debido a cercanía de los órganos, por ejemplo, las vías urinarias. Es conocido que es cercano a la vía digestiva, ¿no? Sobre todo al peritoneo que recubre las vías urinarias, ¿no? Entonces, pacientes que tengan tuberculosis, por ejemplo, peritoneal, por vecindad, podrían ser secundarios a una tuberculosis de la vía urinaria, que por ejemplo inicialmente pudo haber tenido su ubicación ahí en el aparato urinario debido a una tuberculosis biliar, como comentábamos hace unos años atrás. Entonces, estas son las tres vías. Algunas palabras sobre la patogenia. El bacilo de Koch, el BK, tiene sitios de predisposición en el tracto digestivo. La más frecuente, y casi esto es la regla en todas las series, la región ileocecal es la más frecuentemente afectada, casi en un promedio de 2/3 de los casos.
¿Por qué la región ileocecal es la más frecuentemente afectada? Porque hay éstasis del contenido. Hay tres razones fundamentales para que esta región ileocecal sea afectada. La primera, ustedes saben que la válvula ileocecal es una región de éstasis del contenido. Como buen mecanismo de válvula, el contenido tubo digestivo sufre un detenimiento de esa zona, es como si fuera un semáforo. Ahí es una parada obligatoria. Y como antes de la válvula ileocecal está el hilio, pues hay mayor exposición, mayor tiempo de exposición del contenido hacia la mucosa ileal. Por ende, si este contenido intestinal está infestado de bacilos de tuberculosis, pues hay más posibilidad que este bacilo se pegue a la pared del hilo y lo atraviese, lo afecte por ende. Segundo lugar, la segunda razón por qué la válvula hizo la región ileocecal es más frecuente, porque es una zona rica en tejido linfoide. Como a todos nosotros, los seres humanos, nos gusta un determinado hábitat, ¿no? Cuando uno compra su casa, ustedes van a comprar su casa en algún momento, van a elegir tal o cual zona porque es de su gusto, preferencia. Es así lo mismo el BK. El BK tiene hábitat, lugares del organismo donde le gusta vivir. ¿Cuál es uno de los sitios favoritos para vivir en el BK? El BK es el tejido linfático, es decir, cualquier ganglio de la economía. Y recuerden pues que la región ileal tiene el mayor sistema linfático de la economía. El intestino es el órgano más rico de tejido linfático. Inclusive, ustedes recordarán por sus clases de anatomía, inclusive los nódulos linfáticos que están en la submucosa del ilio, que es la zona más rica de ellos, tienen un nombre propio, las placas de Peyer. Por eso que como hay mayor número de tejido linfoide, léase, entre paréntesis, placa de Peyer, en la región ileocecal, pues ahí el BK asienta, si es que el BK contenido intestinal. Y finalmente, recuerden que la zona de mayor absorción del intestino es el ileo. Por ende, pues, al absorberse más, no solo absorbe nutrientes, sino también BK. Entonces, esta, en resumidas cuentas, es el porqué de la razón del BK más frecuentemente ubicado a nivel ileal. Con respecto a la patología, la tuberculosis gastrointestinal afecta predominantemente la submucosa y la serosa, pero sin embargo puede afectar cualquier parte de los niveles de la pared, ¿no? Desde la mucosa, pasando a la submucosa, hacia la muscular e inclusive también la serosa peritoneal. Pero característicamente asienta sobre la submucosa, dándole a la superficie de la misma, también de la mucosa, un aspecto hiperémico, edematoso, nodular, irregular, como si fuera un empedrado. Eso lo vamos a ver cuando se vean imágenes, por ejemplo, endoscópicas, colonoscópicas. Y cuando ya uno somete las muestras de tejido afectado a nivel gastrointestinal por tuberculosis, va a encontrar básicamente dos tipos básicos de afectación. Uno son las lesiones ulcerativas, que conforman más o menos la mitad de los pacientes en los casos, y otros son las lesiones hipertróficas, que corresponde a una sexta parte. Las lesiones ulcerativas son debidas a un fenómeno que se llama la endarteritis submucosa, es decir, los vasos que irrigan, ¿no?, las paredes de la mucosa son afectados por granuloma de tuberculosis. Cuando es afectada a estos vasos, muchos de ellos son obliterados totalmente en su luz por los granulomas. De tal modo que, es lógico suponer, cuando la luz de un vaso está siendo afectada, pues lo termina por cerrar, entonces la sangre que enriquece a la vía, va a ser pobre o nada, y por tanto el paciente o la mucosa del paciente, el tejido del paciente, va a sufrir isquemia y necrosis por lo siguiente. Por eso que va a formar estas lesiones ulcerativas. Por otro lado, si el proceso se torna de agudo a subagudo y a crónico,
Pues ustedes saben que la respuesta normal a una afectación crónica como proceso reparativo es el generar fibras, células del colágeno, en una palabra, procesos fibróticos. Entonces, las lesiones hipertróficas hablan de antigüedad, de tiempo de afectación importante sobre el tejido, produciendo fibrosis y engrosamiento del tejido, y por ende va a producir masas, a pegar pared intestinal con pared intestinal una con otra. Como va a engrosarse la pared del intestino, va a producir estenosis de la luz, por ende obstrucción intestinal. Vamos a ver una serie de consecuencias debido a ello. Y bueno, puede haber las dos formas, tanto la forma ulcerativa como la hipertrófica puede vivir en un mismo paciente y pueden ser las famosas lesiones mixtas que constituyen 2/3 de los casos, o 1/3 de los casos, 33%. Y bueno, las lesiones que confirman el diagnóstico a nivel microscópico son el hallazgo de tuberculomas, que son granulomas, pero como vamos a ver, granulomas puede verse en varias enfermedades, en varias patologías. Granuloma no es una condición específica de tuberculosis. ¿Qué es específico de tuberculosis? Son los granulomas que tienen necrosis gaseosa, es decir, el famoso casio, que es una forma de necrosis en el centro del granuloma. Esos son los famosos tuberculomas, que sí son, casi podríamos decir, patognomónicos de tuberculosis. En esta imagen podemos apreciar las dos formas de tuberculosis intestinal que hemos venido exponiendo. La forma ulcerativa, por un lado, en la columna izquierda, donde podemos ver ya algunas lesiones como tipo afta, que son las úlceras que señalamos. Y por otro lado, las lesiones hiperplásicas o tipo hiperplásico, que más correspondería a cambios inflamatorios crónicos. Como pueden ver, acá se ve como si fuera una masa, un coliforme, que es exuberante, que acá uno piensa que todo es esto una masa. No, esto era la luz intestinal. Está totalmente obstruida por la proliferación de esta masa, por eso que es la forma hiperplástica, y todo esto a base de células colágeno, o sea, de fibras. Y los cuadros clínicos que cada condición anátomo-fisiopatológica produce. La de tipo ulcerativo puede producir, como se va ulcerando y necrosando el tejido, puede necrosarse vasos y puede producir sangrado. De hecho, la tuberculosis es una causa importante de hemorragia digestiva, sobre todo baja. En segundo lugar, la úlcera puede ser tan profunda que puede comprometer varios niveles de la pared, inclusive yéndose hacia el otro lado, o sea, produciendo perforación. Eso ustedes podrán suponer que podrá producir un abdomen agudo, la perforación de una víscera aguda por una lesión ulcerativa bastante importante en tuberculosis. O de repente se perfora, pero se perfora ahí a órganos vecinos, inclusive hacia la piel, formando lo que se conoce las fístulas. La fístula es un trayecto patológico que no existe en el ser humano, debido a diferentes enfermedades. Mientras que por otro lado, la forma hiperplástica, ya podrán suponer que, como hemos estado viendo, se reproduce mucho tejido y termina de obstruir la luz intestinal, produciendo un cuadro, por ejemplo, de obstrucción o suboclusión intestinal, con toda la clínica del caso. En Perú, una causa importante de obstrucción de suboclusión intestinal es tuberculosis. Y a veces, por el propio proceso crónico de fibrosis, hace que se pegue una pared intestinal con otra, produciendo una configuración de una masa. Y cuando uno palpa a un paciente, pues va a pensar que lo que está palpando es un tumor, es una masa. No, es simplemente las paredes del intestino pegosteadas pues, por el proceso fibrótico. Entonces, evidentemente, como podemos suponer, cambia el diagnóstico y por ende cambia el pronóstico. En estas imágenes mostramos lo que hemos conversado. Todas las consecuencias fisiopatológicas que podría producir la tuberculosis. En esta parte superior, en este corte esquemático de un ácido intestinal, pueden ver las lesiones ulcerativas
podría producir la tuberculosis, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo la forma de endarteritis de la zona. En esta imagen de abajo podemos ver las asas intestinales que se pegan una a otra, las famosas bandas de fibrosis y de adherencia. Hacen que las asas intestinales se peguen, e inclusive en una radiografía, en una imagen, pueden dar una forma de masa, capta. En esta ya imágenes en la parte inferior de la presentación, podemos ver una asa intestinal como si tuviera verruguitas. Son la famosa milia, ¿no? Los famosos gránulos de mijo, que se puede producir por una tuberculosis peritoneal. Acá una imagen donde hay una asa intestinal esquemáticamente cortada y donde hay una úlcera, y una úlcera que encima sea perforada. Probablemente esta es una causa de... Y en este esquema final inferior del lado derecho, vamos a ver una asa intestinal, ¿no?, cortada para ver el amplio compromiso de tuberculosis a nivel de la mucosa intestinal. Si hay un amplio compromiso de la mucosa a nivel intestinal, estamos yéndonos al caso de que debe estar interfiriendo con la absorción del mismo. Por tanto, la tuberculosis es una causa importante en nuestro medio de síndrome malabsortivo. Entonces, conociendo, como hemos estado viendo, ¿no?, la anatomopatología y la fisiopatología del compromiso de tuberculosis en los diferentes segmentos intestinales y las diferentes formas, fácil es comprender y colegir, ¿no?, cuál es la clínica de la tuberculosis. Otra imagen aquí, tenemos acá el colon, que también afecta al colon, y el compromiso clásico de la parte distal, es decir, con el compromiso ileo-cecal, sitio favorito del compromiso, y donde inclusive retrae el ciego y el colon hacia arriba. Miren a dónde está esta imagen, el ciego y colon, cuando debería estar centímetros más abajo. Eso inclusive en radiología se pone de manifiesto y eso se le llama el síndrome. Y lo vamos a ver más adelante para el ascenso patológico de la válvula seca. Algunos datos puntuales epidemiológicos en el TB gastrointestinal en el Perú. Ese es un estudio realizado hace ya varios años atrás del doctor Álvaro Celestino, un reconocido profesor de gastroenterología de nuestra universidad, que lo hizo en el hospital de Madrid, fue gastroenterólogo de aquí, donde él encontraba, pues, en su amplia serie de casos, la tuberculosis gastroenteritis era secundaria casi en el 90%. Es decir, de 9 de cada 10 pacientes de tuberculosis gastroenteritis eran secundarias mayormente a formas pulmonares o a las formas de otros organismos. Y primaria, o sea que no había una explicación mayor, un 10%. Cuando se remitía a los antecedentes de haber padecido tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, encontraba, pues, que el antecedente en cualquiera de estas formas de TB era solo de 1/3 de los casos, 35%. O sea, no esperen ustedes sospechar en tuberculosis gastrointestinal y descartarla si es que el paciente no ha tenido una tuberculosis. Generalmente, clínicamente, la mayoría de pacientes no ha tenido tuberculosis clínicamente. Y de contactos menos, ¿no?, que siempre preguntamos, ¿no? Usted ya estaba en contacto con un paciente con tuberculosis, en la familia hay alguien, ¿no? Solo la quinta parte de los pacientes referían haber tenido un contacto repetido. La ocupación más frecuente relacionada a esto son las amas de casa, casi alrededor de un 40%. Y un dato importante, la edad. La edad mayormente que compromete la tuberculosis gastrointestinal está entre los 14 a los 44 años. Casi corresponde al 75% de los casos. 3/4 parte de los casos está en ese grupo etario. Ustedes pueden notar que ese grupo etario es el más económicamente activo.
No hace distinción entre hombres y mujeres, la prevalencia es la misma. Y ya por localización, desde el punto de vista gastrointestinal, o sea, el tubo digestivo, 54%, meramente peritoneal, un 36%, y junto, enteroperitoneal, hasta un 20%. Como decíamos al principio de la clase, la forma ileocecal, también el doctor Celestino encontró así, era la más frecuente con un 38%. Viniendo en un segundo lugar, la Y1 ileal 36% y luego el resto. Eso sí, se ha encontrado desde la boca hasta el ano formas diversas de tuberculosis. No deja de respetar ningún segmento. Como decía un momento atrás, ¿no? Entendiendo la fisiopatología y la anatomía patológica que hemos expuesto, es fácil entender el cuadro clínico. Para empezar, el cuadro clínico es sumamente distinto, es sumamente variado. ¿Listo? Cabe el término. No hay un modelo clásico de tuberculosis vaginal. Hay modelos. Eso es lo que deben tener ustedes siempre presente. Para empezar, el tiempo de enfermedad promedio es entre 1 a 6 meses, en el 70-75% de los casos. Ya cuando hablamos de este tiempo de enfermedad entre 1 a 6 meses, estamos hablando de una enfermedad subaguda a incluso crónica. Difícilmente una tuberculosis debute de modo agudo. Es más una enfermedad clásicamente subaguda a crónica. Que puede presentarse por una diversidad de síndromes, puede ser por uno de ellos o por combinación de ellos. A mayor número de síndromes en combinación, mayor tendrá que ser la sospecha. Para empezar, con un síndrome consultivo inespecífico, clásico, síndrome consultivo inespecífico en el Perú, baja de peso, astenia, hiporexia, está presente en el más del 80%. Bueno, también es muy frecuente la presencia de fiebre, una fiebre que tiene que ser vespertina, con la famosa sudoración nocturna, muchas veces no muy regular este patrón, un 70%. ¿Con esto qué quiere decir? Que no necesariamente toda tuberculosis gastrointestinal debe tener fiebre, mira, hay un 30% que no la tiene. Puede presentarse como un síndrome doloroso abdominal, más del 80% de los casos de carácter difuso, pero particularmente ubicado en fosa ilíaca derecha, el lugar favorito de la tibia. Puede denotarse a la palpación en más del 60% de los casos y puede haber resistencia. Como ustedes saben muy bien, cuando hay resistencia, habla de signos peritoneales. De hecho, la tuberculosis puede afectar el peritoneo y eso se llama peritonitis o en una cuarta parte de los pacientes. Puede haber ascitis. Las principales causas de ascitis en el Perú es tuberculosis, hay que tenerlo muy en cuenta, 27%. Y también puede tener hepato o esplenomegalia, pero típicamente hepatomegalia en un porcentaje algo menor al 20%. Puede venir como un síndrome de diarrea, y particularmente de diarrea crónica. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos, este carácter crónico es el más del 70%, acompañado de náuseas y vómitos en un 50%, y tendencia al estreñimiento en un 16%. Como un problema de distensión abdominal de etiología determinada, también puede haber. La distensión abdominal mayormente se puede ver por una ascitis, es decir, por una acumulación de líquido en el espacio peritoneal en más del 90% de los casos. Ahora, ¿qué tipo de ascitis es la que produce la TB? El tipo que produce ascitis es una ascitis exudativa. Ustedes ya deben tener bien claro el concepto de exudado y exudado. Exudado es un líquido rico en proteínas. Exudado es un líquido pobre en proteínas. Entonces, esa premisa es importante para sospechar de tuberculosis a la hora, sobre todo, también de hacer la evaluación del líquido así. Pero también hay una forma, a esta forma de ascitis exudativa se le llama ascitis húmeda, compromiso húmedo del peritoneo. Pero hay también el compromiso que le llaman seco, denominado fibra adherencial. ¿No? Ustedes recuerdan, le decíamos, había una forma hipertrófica de tuberculosis. A mayor tiempo que pase, más cronicidad, más fibrosis, más tejido de colágeno va a empezar a estar presente en el peritoneo.
Entonces esto le llaman la forma seca. E incluso podrían, debido, como hemos visto también en una imagen, verse pegadas una asa con otra en varios sectores y en pequeñas zonas, dando la impresión que cuando uno palpa el abdomen de estos pacientes es como si estuvieran palpando masitas, o en todo caso fichas. Algunos le hablaba de abdomen en tablero de ajedrez. Particularmente nunca lo he, eso sí hay incontables referencias de los clínicos, de los maestros clínicos. Seguro eso ya no vemos. ¿Por qué? Porque ahora por cualquier dolor abdominal uno se está haciendo una ecografía, un examen barato y de alto rendimiento. Evidentemente, cuando uno se hace una ecografía, pues, y encuentra líquido, evidentemente un diagnóstico de patología. Procede a hacer el estudio y probablemente muchas de ellas son formas abortivas de tuberculosis intraperitoneal que tras una ecografía se han logrado establecer. Y también puede venir como síndrome tumoral abdominal, como una masa palpable, en un 16% de los casos. Sobre todo sospeche cuando esa masa está en la fosa ilíaca derecha. Entonces, como pueden ver, hay diferentes máscaras, diferentes caretas, con las cuales se presenta esta enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Unas líneas para el compromiso del hígado por parte de la tuberculosis hepática. Ya hemos dicho que al BK, al bacilo de la tuberculosis, le gusta vivir en la zona linfática. Es decir, les gusta vivir en la zona del RES, ¿no? Del sistema retículo endotelial, el cual, pues, como ustedes bien conocen, forma parte no solo los ganglios, sino el hígado y el vaso. Bien, por esta razón, pues, el BK cuando está sobre todo en la sangre le gusta ir a vivir al hígado. Y puede haber formas inaparentes. A veces solamente hay hepatomegalia, es decir, crecimiento del hígado, y que se va haciendo más sospechoso si se va haciendo un poco doloroso de a poco y empieza a tener síntomas generales como fiebre, decaimiento. Pero una forma particular de compromiso hepático característico y que hay que tener muy en cuenta es la hepatitis granulomatosa. Bueno, yo denomino a esta instancia el síndrome de hepatitis granulomatosa. ¿Por qué? Porque es como ustedes saben, el concepto de síndrome es un conjunto de signos y síntomas, común a varias enfermedades. Bueno, la hepatitis granulomatosa o este síndrome que proponemos cumple esos criterios, porque tiene un conjunto de síntomas que se caracteriza por hepatomegalia, fiebre y a veces una ictericia leve y dolor abdominal, sobre todo en el pulmón derecho. Que tiene una personalidad laboratorial, como podemos ver, cuando vemos un paciente con fiebre y hepatomegalia y algo de ictericia, deberíamos pedir las famosas pruebas hepáticas, que tienen un perfil sumamente evocador y de alta sospecha. Hay una gran elevación de la fosfatasa alcalina, con discreta elevación de la bilirrubina, 2 o 3 de bilirrubina. Como ustedes saben, la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay cholestasis. Entonces, en una obstrucción de vía biliar, la fosfatasa está muy elevada como la bilirrubina. Pero también la fosfatasa alcalina se puede elevar en problemas de masas que ocupan el hígado, pequeñas masitas, que es en este caso los granulomas. Por ende, lo que caracteriza la hepatitis granulomatosa es una gran elevación de fosfatasa alcalina con una leve a moderada de bilirrubina. Como esta hepatitis granulomatosa o granulomas producen necrosis, puede haber focos necróticos en el tejido hepático, en los hepatocitos, y ello verse expresado con una ligera elevación de las transaminasas. O sea que cuando se elevan las transaminasas es signo inequívoco de necrosis del hígado. Entonces, esa es la triada clásica laboratorial de hepatitis granulomatosa. Pero, como siempre, la medicina lo hace muy, pero muy interesante y fascinante. Una instancia puede ser eficaz por varias enfermedades, por eso es un síndrome. La hepatitis granulomatosa no es solamente producida por tuberculosis, puede verse producido por otras infecciones, la brucelosis, puede ser producido por la la salmonelosis, puede ser producida por infecciones profundas, algunas enfermedades virales,
E inclusive también por condiciones no infecciosas. Ahí destacan, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, destaca también algunos compromisos con lupus, en fin, la enfermedad de Crohn también, o también por condiciones neoplásicas. El linfoma de Hodgkin produce, a veces, inclusive algunos medicamentos. Por eso es esta entidad síndrome, conjunto de signos y síntomas común a varias enfermedades. Hemos acabado de decir, son esas varias enfermedades que comúnmente no se sumarizan en medicina en lo que se conoce como el diagnóstico. Entonces, pero otra cosa que debemos tener siempre en cuenta es el criterio de frecuencia. Casi podemos decir que cada 10 pacientes con fatiga granatosa, 9 en el Perú son por TB. El otro restante es por esa patología. Complicaciones de la tuberculosis, bueno, también caen por su propio peso con la explicación que dimos minutos atrás. Puede producir obstrucción intestinal. Como pueden ver, es la causa de la complicación más frecuente, un 18%, debido a la forma hiperplásica. Puede haber perforación intestinal, que es causa de abdomen agudo, un 7%, debido a la lesión ulcerativa, forma ulcerativa. Fístulas y abscesos perianales, es decir, fístulas son comunicaciones entre estructuras, condiciones patológicas normalmente, debido al proceso necrótico por la tuberculosis, de un 5%. Hay fístulas, por ejemplo, entero-vesicales, es decir, comunicación entre la luz del intestino y la vejiga. A esto se le denomina básicamente fístula vésico-entero-vesical. El paciente puede empezar a orinar contenido fecal, que así en el próximo, que es eso, que el paciente tiene infecciones a repetición mortales. O puede empezar a drenar a través de la piel, es una fístula entero-cutánea, es decir, a través de la piel, ¿no? Y con el inferior todo empieza a drenar heces. Hemorragia digestiva, como también mencionamos, puede ser de las complicaciones que pueden presentarse por endocardinitis. Con respecto a exámenes auxiliares, cuando uno sospecha en tuberculosis enteroperitoneal, ¿qué debe pedir? Bueno, el hemograma clásico, donde va a verse una anemia, por lo general leve a moderada, normocítica, normocrónica. Es decir, una anemia en específica. Una anemia moderada en específica, típica anemia de enfermedad. El hemograma también puede ser normal, ¿no? Básicamente puede ser normal, pero también puede encontrarse leucopenia, y cuando hay leucocitosis, es una TB, es porque hay complicación. La velocidad de sedimentación, un examen bastante inespecífico, pero que los maestros antiguos le tenían una fe tremenda, ¿no? Una velocidad de sedimentación sumamente elevada, incluso por encima de 100 milímetros a la hora, producen pocas enfermedades. La radiografía de tórax, en más del 80% de las placas hay alguna forma de enfermedad activa o secuelar. Recuerden, bueno, tuberculosis, estudia el doctor Álvaro Celestino, tuberculosis gastrointestinal más frecuentemente secundaria a formas pulmonares. Y eso, con la radiografía, a pesar de que el paciente esté asintomático, se pone en evidencia. Un tercio de esos pacientes pueden inclusive tener derrame pleural, ¿no? Y bueno, y la identificación del PK. El PK es positivo infrecuentemente. Pero de hecho, no dejemos de hacerle BKs. BK en esputo, un 22 a 37%. Un BK en residuo gástrico, entre 5 a 39%. Y en heces, hasta 18%. Y el líquido cítrico, 26%. Quiere decir que el rendimiento de BK es pobre. Mejora un poco con el residuo gástrico. Y eso es producto de decíamos, por la fisiopatología, de las microaspiraciones sobre el contenido que va las secreciones pulmonares infectadas del paciente hacia el tubo digestivo. Se le pone una sonita nasogástrica en primera hora, se hace un lavadito y se recupera ese contenido gástrico y podría estar
infectado con BK en algún paciente. Pero como pueden ver, la mayor parte del rendimiento es pobre y es siendo que incluso en un caso tuvimos hasta hace poco, ¿no? En la sala, en Loaiza, una paciente con VIH que venía con fiebre y diarreas, de 2 semanas de evolución. Y por la placa de tórax encontramos que tenía un patrón miliar. La paciente no tenía nada respiratorio, tenía fiebre y diarreas. Eso sí es una VIH de base. Y bueno, a alguien se le ocurrió, precisamente no a mí, por si acaso, se le ocurrió a alguien pedirle BK en heces y salió positivo. Y también le pidieron BK en orina, también salió positivo. Es decir, una típica tuberculosis biliar hematógena que estaba afectando a los diversos y poniendo infrecuentemente positivo la recuperación de BK en heces. Bien, cuando hay una ascitis, procede en un paciente con no, este síndrome, es hacer el estudio de parasitesis. ¿Qué es lo que debemos encontrar o lo que estamos habitualmente acostumbrados a encontrar en una tuberculosis peritoneal, una ascitis? Bueno, el líquido primero, el aspecto es un amarillo citrino mayoritariamente un 75. Luego puede ser lechoso, es decir, presencia de un líquido rico en linfa, una citis quilosis. ¿Debido a qué? Debido a la obstrucción de los conductos linfáticos debido a una tuberculosis. Puede verse. Y hacemos énfasis. El líquido acítico característico de un paciente con tuberculosis es un líquido de carácter exudativo y con proteínas cuya celularidad predominantemente va a ser monocitaria, es decir, mononucleares a un 80-90%. Y este carácter exudativo se pone de manifiesto cuando se hace la famosa gradiente de albúmina de suero menos la de líquido cítrico, la famosa gasa, ¿no? En medicina, y ustedes se están acostumbrando, me imagino, tenemos cantidad de siglas. Y cuando decíamos, les he hecho la gasa, es que hay que hacer una gasa, ¿no? Para el paciente. Simplemente se refiere a que hay que hacer la resta. El gradiente en medicina es resta, es sustracción, es diferencia entre la albúmina del suero, para eso que hay que tomar y azúcares de la albúmina, menos la albúmina del líquido. Y eso es la famosa gradiente de albúmina, suero líquido, la famosa gasa, cuyo punto de corte es 1.1. Más de 1.1 es un trasudado. Menos de 1.1 es un exudado. Es así, porque como ustedes podrán suponer, ¿no? Si es un líquido rico en proteínas y por ende rico en albúminas, cuando uno resta las albúminas o las proteínas totales del suero, la diferencia va a disminuirse, porque ese líquido se va a parecer en proteínas y en albúmina al del suero, es albúmina, las proteínas se van a parecer. En cambio, cuando es de pobre concentración de proteínas, la diferencia va a ser mayor. Por tanto, pues, una gasa mayor de 1.1 habla de un trasudado. Una gasa menor a 1.1 habla de un exudado. Precisamente esta segunda instancia, lo que se acomoda más a los hallazgos en tuberculosis. Una gradiente disminuida, o sea, menos de 1.1. Y bueno, y se le hace la prueba, la famosa prueba del test de ADA, el test de aminodiamidasa, que es una enzima que tiene los linfocitos. Y es muy sugestiva su positividad para tuberculosis. Pero cualquier título de ADA no es positivo. Generalmente más de 40 o más de 50 es altamente subjetivo para ti. O sea, cifras menos de 40, test de ADA no son sugestivos de tuberculosis. Pero como buena prueba, esto tiene una prueba de sensibilidad y de especificidad. La sensibilidad es alta para este test de ADA, pero la especificidad no necesariamente lo es. O sea, que todo test de ADA sea tuberculosis, no necesariamente. Un test de ADA positivo puede ser una citis por lupus, una citis, una carcinomatosis,
Y también un test de ADA negativo no descarta tuberculosis. Recordando que el test de ADA es sintetizada o es producida, o se encuentra mayormente dentro de los linfocitos. La tuberculosis es una condición clásica de linfopenia. Entonces pueden haber pocos linfocitos, y esos pocos linfocitos, por lógica, ¿no? Secretar ADA y esa enzima al final es baja y este de A negativo, sigue teniendo el paciente cuidado en estas circunstancias. Por eso lo que nosotros vemos más no son exámenes de laboratorio, lo que vemos son pacientes. Los exámenes de laboratorio hay que interpretarlos con la clínica y la anamnesis que hemos. También se hace ecografía en otros pacientes para evidenciar la citis en más del 70% de los casos, y a veces hepatomegalia que se ve en la tomografía no es muy frecuentemente pedida en tuberculosis, ¿no? Se pide cuando, por ejemplo, quiere uno ver si hay ganglios, sobre todo en la zona retroperitoneal, que la ecografía no puede ver con facilidad, ver ganglios mesentéricos. Bueno, vamos a presentar una serie de imágenes, ¿no? En este caso es una tomografía, donde podemos ver claramente al hígado, justo en la lengüeta de hígado, y acá en la parte central como pelotitas. Esos son ganglios producidos por una tuberculosis. Otra tomografía donde se ve infiltrado el mesenterio, rosado, producto de una tuberculosis. Unas vistas tomográficas donde acá en la parte media, por delante del cuerpo vertebral, vemos formaciones pues, que corresponden a una adenitis tuberculosa. Otra imagen, estas imágenes, más que todo son más esquemas de las diferentes formas de afectación de TB, ¿no? Las imágenes, acá como una masa aplastada, masa también, engrosamiento acá en la parte superior izquierda, engrosamiento de la pared intestinal, ganglio linfático, otras vistas tomográficas, o engrosamiento también de la pared, ¿no? Infiltración de la pared intestinal. El intestino tiene que verse como si fuera un trazado de lápiz o de compás, bien delgadito. Acá está. El mesenterio se nota engrosado, difusamente comprometido, típico de una tuberculosis. Desde el punto de vista radiológico, ¿qué podemos ver? Cuando pedimos radiografía a pacientes con sospecha de tuberculosis gastrointestinal, los hallazgos van a ser inespecíficos. Pero el hecho de que sean inespecíficos no deja de ser que sean útiles, son muy útiles, porque esos hallazgos inespecíficos en el contexto de una sospecha nos podrán determinar exactamente el lugar de afectación de la tuberculosis. Ya con otros exámenes auxiliares, que vamos a ver en breve, afinamos ya la búsqueda frontal del germen. Desde el punto de vista de radiografía, como decíamos, no son específicos, pero ubican muy bien, ¿no?, dónde está la afectación gastrointestinal, que como hemos dicho, por lógica, si uno sospecha en TB, zona más frecuentemente afectada es la válvula ileocecal. Entonces, ¿por dónde llegamos más rápido? ¿Por la vía alta o por la vía baja? Por la vía baja. Entonces, una radiografía de colon con doble contraste y represión ileal es el examen que clásicamente inicia el estudio ya de imágenes de un paciente con sospecha de tuberculosis. Como pueden ver, resulta positivo en la mayor parte de los casos, 2/3 de los casos, y da lugar a justificar al siguiente paso diagnóstico que veremos en breve. Los hallazgos más comunes a nivel radiológico son estrechez de la región ileocecal, el lugar más frecuentemente afectado, irregularidades en el relleno, casi un 80%, con a veces ascensos anormales debido a la fibrosis, a la extracción de la fibrosis, las adherencias, en el caso del ciego, se le llaman el signo de Stierney. A veces hay problemas de defecto de relleno, ¿no? Que vamos a ver más adelante también, que es
algunas imágenes particulares que se llaman la fragmentación de bario. Es decir, hay zonas que pinta el contraste del intestino con zonas. Esto es fragmentación de bario un 73%. Hay también estrechez intestinal, ¿no? En un 68% de los casos, estrecheces, dilataciones. El tránsito luce acelerado, un 63%. Ese estrechez intestinal hace que sea hasta inclusive un desfiladero la imagen de estrechez. Eso se llama el signo del acuerdo. Y así como también hay defectos de relleno, un 68%. Bordes irregulares de las asas intestinales, también más del 60%. Engrosamiento de los pliegues, más del 50%. Y hay una pérdida del patrón mucoso con la famosa floculación nevaria, o lo que se conoce comúnmente como el signo de la nevada, es decir, como puntitos blanquitos sobre la mucosa intestinal en la radiografía. Ese es el signo de la nevada o floculación nevaria. Habla de la alteración de la mucosa intestinal, probablemente ya con expresión clínica de síndrome malabsortivo, y eso se ve a través de la floculación nevaria. Bien, algunas imágenes para entender todos estos hallazgos radiológicos. Aquí le presentamos una radiografía, ¿no? Colon varitado, donde se ve precisamente, ¿no? La válvula cecal. Acá está, miren, la válvula cecal y acá está el ilio. Completamente estrechado. Y la válvula cecal, que debía ser más o menos acá a nivel de la cabeza del húmero, miren dónde está prácticamente ya ingresando al pulmón derecho. Este ascenso por tracción de las bandas fibróticas iniciales del epitelio peritoneal del ciego, que hace que el ciego ascienda y lo saque de su zona de fosa ilíaca derecha y lo saque lo ascienda hacia el tubo, hacia el pulmón derecho, se llama el signo de Stierle, ¿okay? El signo del ascenso del vario, del ciego. Una imagen radiográfica de colon, ¿no? Colon varitado, donde pueden ver lo normal, miren, desde el recto, el sigmoide, muy bien el colon descendente, ya empieza a haber problemas en el colon transverso, y ni qué hablar en el colon ascendente. Esta parte del colon ascendente superior es normal, pero mire, ya ha alterado completamente la arquitectura del colon, la mitad del colon superior descendente, ya no se ve zona ileocecal. Típica afectación. Otra radiografía de colon, donde se puede ver colon varitado, digo, donde se ve muy bien el recto sigmoides, colon descendente, el ángulo esplénico, el colon, el transverso, y miren la afectación total y completa del colon ascendente, con las famosas irregularidades que mencionaba, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Tiene que verse, pero de modo clarito, sin alteraciones. La mucosa intestinal, miren, ya está irregular. Esta radiografía es un tránsito intestinal, es decir, se le da el bario ya no por enema, sino se da por la boca. ¿Para qué? Para que dibuje el intestino. Esta parte superior que está pintada es una radiografía de intestino normal. Filamentos, intestino, hay una continuidad. Pero miren qué sucede en la mitad inferior, sobre todo en el lado derecho. Hay como islas de bario, ¿no? O sea, el bario está aquí presente, y acá no está presente, si no lo pinta, acá está presente, acá no está presente. Esas islas, esos islotes de bario se llaman fragmentación del bario. Hallazgo característico de la afectación por tuberculosis. Lo mismo aquí, ¿no? En esta gráfica del lado derecho, ¿no? La radiografía, donde se ve islas de bario en la fosa ilíaca derecha. La afectación más clásica, la zona más clásica. Inclusive hay estrechamientos, como pueden ver, hay dilataciones, ¿no? Una afectación crónica, versátil de la tuberculosis. Otra radiografía de tránsito intestinal, donde vemos acá, típicamente los estrechamientos y dilatación.
estrechamiento por acá, estrechamiento, dilatación. Bueno, otra tomografía donde nos muestra un poco el compromiso a nivel mesentérico de la tuberculosis con algunos ganglios. Acá pueden ver unas imágenes ganglionares por delante del cuerpo vertebral tirando un poco hacia el linfadenitis tuberculosa. Muy bien, una vez establecida la sospecha del paciente clínica y una vez solicitado las imágenes ubicando en tal o cual segmento intestinal, entonces lo que corresponde es la búsqueda frontal del BK y esto se tiene que hacer a través de una biopsia. Bueno, ¿cómo se consigue una muestra para biopsia? Se consigue a través de las endoscopias, los exámenes. Hemos podido ver, la zona más frecuentemente afectada es, ¿no? La válvula cecal. Para llegar a la válvula cecal, ¿cómo se llega? A través de una colonoscopia. La colonoscopia de la tuberculosis de colon e hilo distal se encuentran en la colonoscopia áreas de lesiones con superficie eritematosa, edematosa, nódulos dispersos, formaciones polipoides, úlceras con orientación circular siguiendo la dirección de las austras, áreas de empedramiento como si fuera empedrado. Se encuentran también sitios de estenosis, es decir, de disminución de la luz, como también sitios donde se amplía la luz, dilataciones. A veces en la pared de orificios hay huecos, orificios fistulosos. Cuando entra con el colonoscopio, el gastroenterólogo percibe la elasticidad de la pared del colon o el intestino. En este caso lo nota duro cuando ingresa, duro, rígido, deforme. Entonces, hay características múltiples que hacen refrendar mucho más la sospecha de compromiso intestinal. Es un proceso crónico inflamatorio en específico. Y cuando ya se toma en las zonas de sospecha, bajo visualización directa del colonoscopio, se va a encontrar granulomas calcificantes complicados. Es el método de diagnóstico definitivo de mayor eficacia. Se puede hacer la paroscopía, es decir, operaciones a cielo abierto en estos pacientes, solo en determinadas circunstancias. Cuando el diagnóstico no está muy claro y hay ascitis y es una ascitis exudativa. Si es una ascitis exudativa y no hemos llegado hasta el diagnóstico por ninguna de las formas de tuberculosis, lo que corresponde es hacer una laparoscopía, es decir, una pequeña operación en el abdomen para ingresar y visualizar de modo directo al peritoneo y que el médico encuentre, ¿no?, afectación del peritoneo por TB y toma la biopsia respectiva ya de modo más directo. El gránulo de mijo en 2/3 de los casos. En la paroscopia de vías de frente se ve adherencias, fibras exudativas en 18% de los casos, y mixto de una minoría. Y miren, a pesar de que es la paroscopía y todo ello, donde hay visualización directa de las lesiones, la anatomía patológica fue diagnóstica en la mitad de los casos. Es decir, la tuberculosis gastrointestinal es una condición desafiante en su diagnóstico. A veces no es todo tan fácil. Hay también criterios endoscópicos, esto es solamente para conocimiento, ¿no?, para diferenciarla del gran diagnóstico diferencial que es la tuberculosis gastrointestinal, que es la enfermedad de Crohn. Creo que ya han tenido clase al respecto de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, donde una de las enfermedades emblemáticas de la enfermedad de Crohn se le parece mucho a la T, o la T, mejor dicho, se parece mucho. Entonces, endoscópicamente hay algunas características, hacer endoscopía en pacientes con Crohn y endoscopía con TB. Por ejemplo, predominan las lesiones anorrectales en el Crohn. Las úlceras, este es un dato muy interesante, son longitudinales siguiendo el eje del intestino. Hay úlceras acuosas y una apariencia como pedra. En cambio, en la tuberculosis gastrointestinal, el compromiso es de pocos segmentos. Y es que el gastrointestinal por Crohn es múltiples segmentos. Por eso se le denomina la enfermedad, la enteritis regional, porque es una enfermedad por parches, ¿no? Alterna zonas sanas con zonas afectadas.
Y las úlceras en TB son transversales, es decir, siguen la circunferencia de la luz, mientras que en la de Crohn son longitudinales, siguen el eje no longitudinal. Bueno, aquí una rápida presentación de imágenes de todo lo que estamos viendo, lo hemos mencionado a nivel endoscópico. Esta es una imagen endoscópica de colonoscopía, donde se ven las lesiones ulcerativas. Son características. Acá no solo es ulcerativa, sino que puede ser hipertrófica. Todavía no es el grado de afectación tal que el paciente puede seguir comiendo y no hay ningún problema, pero esto cada vez sigue creciendo más y más. En un momento va a tener que obstruir toda la luz. Otra lesión también, trófica con su úlcera al medio. Acá en una gráfica muy elocuente que ya pone no solo el esquema que le presenté, sino la foto en vivo en directo de los vistas por el colonoscopio, de las dos formas típicas que siempre hemos reiterado, ¿no? Que tiene la tuberculosis, la forma ulcerativa y la forma hipertrófica. Acá en el lado izquierdo, la forma ulcerativa, ahí, ¿no? Pequeñas ulceritas a lo largo de la luz. Y la forma hipertrófica acá, como si fuera un racimo de uvas, una característica de hipertrófica que, como pueden ver, comparen la luz de este intestino con la luz de este. Ya miren, la forma hipertrófica ya casi lo ha disminuido al tercio de su luz, con lesiones de aspecto como si fueran un racimo de uvas. Típico de la forma hipertrófica. Más vistas colonoscópicas, acá hay úlceras, a eso de las 7, a eso de la 1. Cuando uno quiere describir así lesiones por endoscopía, lo hace en base al reloj. Acá, por ejemplo, en la endoscopía, ¿no? Lesiones como a las 9, a las 10, 12, que no son muy el horario. Esta es una pieza anatomopatológica de cirugía, donde se ve lesiones ulcerativas acá con lesiones hemorrágicas. El paciente seguro ha tenido hemorragia digestiva por tuberculosis y sus lesiones tróficas. Es una imagen muy interesante, producto de una cirugía en donde se ha resecado un segmento intestinal. Probablemente este paciente sea operado por una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal, y esa obstrucción, este es los pliegues del intestino típico, ¿no? La luz clásica. Miren en esta zona, totalmente obstruida o comprometida. Parece que con tratamiento específico no iba a salir, tenía que operarse. Se le hizo la resección. En esta última, vamos a detenernos sobre ya la laparoscopía, las imágenes por laparoscopía. Y acá, interesantemente, tenemos las dos formas que mencionábamos al principio de compromiso peritoneal por tuberculosis. La forma húmeda, exudativa, caracterizada por los gránulos de mijo. Es como si el peritoneo tuviera granitos en la cara. Si uno tuviera granos en la cara, ahorita el peritoneo le salen granitos. Estos granitos no son los de la cara, granitos de mijo, ¿no? Características de está sembrado el peritoneo por. En esta imagen pueden ver como que hubieran bandas que unen peritoneo con otro, bandas elásticas, ¿no? Es parte fibroadherencial. Esta sería la forma seca, fibroadherencial peritoneal en una tuberculosis. Bien, ya para terminar, ya nos seguimos cansando. El diagnóstico diferencial de tuberculosis siempre hay que tener en cuenta con algunas enfermedades propias. Una parasitosis, por ejemplo. La parasitosis que podría mimetizar tuberculosis tranquilamente puede ser la estrongiloidiasis. Es que es un parásito distinto, se caracteriza fundamentalmente por afectar mucha extensión
del segmento intestinal, sobre todo el intestino delgado alto, duodeno y yeyuno, uniendo al paciente un síndrome más absortivo. El paciente puede tener diarrea, viene por diarrea crónica, por fiebre, y, bueno, además de TB, piensen en estrongiloides. Otro diagnóstico diferencial, no tanto acá en Lima, sino en las células, probablemente, es una micosis profunda, la blastomicosis sudamericana, que arremeda perfectamente a la TB, ¿no? Pero si es un paciente de la selva, de la región tropical, de Iquitos sobre todo, sospechen en estas micosis. Un diagnóstico diferencial clásico por su localización es el linfoma, porque el linfoma, ustedes saben, es el cáncer de las células ganglios linfáticos. Ya hemos dicho que ganglios linfáticos tenemos en todo nuestro organismo, sobre todo en el ilio. Entonces puede haber linfoma a nivel iliar y tranquilamente eso pasar como si fuera una. Y bueno, y el gran diagnóstico diferencial es la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, la enfermedad de Crohn. Yo tranquilamente a esta clase puedo ir a Estados Unidos, le puedo quitar el nombre de tuberculosis y pongo enfermedad de Crohn, casi es lo mismo, porque se parecen una y otra. Para poner la cosa más complicada, ambos son enfermedades granulomatosas. Por eso que también se le conoce como la enteritis regional granulomatosa o enfermedad de Crohn, porque hay granulomas. Pero a diferencia de la TB, el granuloma de Crohn no tiene calcio. En cambio, la TB sí lo tiene. ¿Okay? La necrosis gaseosa marca la diferencia entre dos cuadros sumamente parecidos. Y ya terminando, el tratamiento. El tratamiento es el mismo que se hace al tratamiento de la tuberculosis pulmonar. 4 drogas, al principio de 2 meses, y quedándote con isoniazida, rifampicina, los 4 meses restantes. Hasta completar un total de 6 meses. Saben ustedes, las 4 drogas básicas de tuberculosis son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracina. Con eso es un tratamiento sumamente exitoso y cura gran parte de los pacientes. Pero hay un pequeño porcentaje, felizmente, pero los hay, que tienen indicación quirúrgica. Y es en base a las complicaciones. Uno, una obstrucción que no puede ser manejada con tratamiento médico de algunos días. Segundo, una perforación libre, sobre todo a la luz o al espacio peritoneal. Es grave, es un abdomen, tiene que operarse. Una hemorragia masiva, es decir, paciente de transaminación de sangre, está haciendo hemorragia y sí, haciendo hemorragia y no lo para nadie, tiene que ir a sangre. La fístula, que son comunicaciones anómalas entre dos estructuras, depende. Hay fístulas que mejoran con el tratamiento específico y hay fístulas que el médico está propenso a diagnóstico. Bien, y finalmente, la última indicación quirúrgica es la laparoscopía diagnóstica. Es decir, cuando hay una citis exudativa sin diagnóstico, habiendo agotado todos los exámenes auxiliares previos, se somete a una laparoscopía diagnóstica, con los hallazgos que hemos mencionado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el auditorio? Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Sí, doctor. En función al síndrome sotoclusivo, ¿cómo se define esto? Y en todo caso, ¿existiría también un síndrome oclusivo? Sobre la oclusión, ya. Vamos a afinar términos. Síndrome de oclusión, me imagino que pregunten sobre el síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? En todo caso, estamos hablando de lo mismo, sotoclusivo y oclusivo. Claro, sí, hablando de oclusión, el término más adecuado para calificar es el síndrome de obstrucción o obstructivo. Ok. Síndrome obstructivo o de obstrucción intestinal. Bueno, yo imagino que cuando llevaron semiología del aparato digestivo, les hablaron del síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Que como buen síndrome es un conjunto de signos y síntomas común a varias enfermedades, ¿no? Es decir, tiene una clínica propia este síndrome, ¿no? Dolor abdominal, náuseas y vómitos,
¿no? Estreñimiento, ¿no? Y distensión abdominal. Es la tetrada sintomática diagnóstica clásica de cualquier síndrome de obstrucción intestinal. Ahora, que por qué está obstruido en determinado segmento del tubo digestivo, eso vaya uno a saber, ¿no? Puede ser por un tumor, por un pelotón de ascaris, por un cuerpo extraño, o de repente por una tuberculosis. Por eso que una carta de presentación puede ser un síndrome de subobstrucción intestinal. Hay también lo que se conoce como de una suboclusión, o sea, es una obstrucción parcial. O sea, pasa de a poquito, pero pasa. Pero evidentemente ya produce problemas en el paciente. Eso también lo produce la TED. Bien, una otra consulta, otra pregunta más. Sí, doctor, gracias por la respuesta. En función al tratamiento, en este caso orientado al diagnóstico, si en caso, por ejemplo, no llegamos a llegar al diagnóstico por ninguna prueba, ¿se podría iniciar tratamiento empírico para TBC, tomando como en este caso como referencia el aspecto epidemiológico de alta prevalencia de TB? La pregunta de Piero, ¿no? Sí, doctor. Piero es muy oportuna, muy importante. Esta es una circunstancia que es nada infrecuente que tenemos en la práctica clínica diaria. Como lo mencioné en algún tramo de la exposición, la tuberculosis es muchas veces un diagnóstico desafiante en medicina. Claro, todos ustedes lo aprenden esto, o escuchando al profesor, o viendo una presentación, leyendo un libro, hallan muy bien la clínica, los exámenes laboratorios, las imágenes, la biopsia. Así será el mundo, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? ¿No? Y llegamos a un diagnóstico. Pero muchas veces, pero de muchas, no están así. Hacemos sí esto regladamente porque lo corresponde y en la mayoría de los veces resulta. Y así tiene que ser, ¿no? Una determinada filosofía y sistemática del diagnóstico. Pero muchas veces hacemos hasta el último y no encontramos diagnóstico. Y precisamente la tuberculosis, no solo a nivel gastrointestinal, sino en muchas tuberculosis de afectación de otros órganos, muchas veces juega a las escondidas con el clínico, si cabe el término, ¿no? Es decir, lo buscamos por diferentes exámenes, no lo encontramos, pero la experiencia, como alguien diría, el olfato del clínico, ¿no? ¿No? Alguien diría, el tufillo del caso, tiene un tufillo específico, un tufillo tuberculoso. Entonces, eso nos basamos pues, en la frecuencia de cómo la tuberculosis afecta al paciente. Entonces, bajo el criterio de frecuencia y conocido la sintomatología, uno está en toda la autoridad, aunque no haya llegado al diagnóstico anatomopatológico establecido, es decir, acá está el BK y por tanto es la enfermedad, a pesar de no haber encontrado eso, pero con varios elementos de juicio, tanto clínicos como de exámenes auxiliares, es, evidentes, son suficientes para lo que nosotros denominamos la famosa prueba terapéutica. Es decir, una forma de diagnóstico basado en la sospecha y análisis y exámenes indirectos, ¿no? Pero con alta sospecha podemos nosotros realizar el tratamiento. Y de hecho, nos resulta casi en buena parte, si es que no la totalidad de los casos. Empezamos tratamiento y el paciente mejora. Entonces, la ley de sentido común diría, si uno está dando un tratamiento y está mejorando el paciente, ese es el diagnóstico. Esa es la forma de diagnóstico que se llama diagnóstico bajo prueba terapéutica. Y que la tuberculosis gastrointestinal más de una oportunidad nos ha hecho crear evidencia. Entonces, no necesariamente en el 100% de los casos tiene que encontrarse el picante. No va a ser así. Inclusive por la paroscopía, se los he contado, sí, también ha sido negativa y al final fue entero. Bien, ¿alguna otra consulta o duda? Doctor, buenas tardes. Yo tenía una duda respecto a la tuberculosis hepática. Mi pregunta era, usted mencionó como un síndrome de hepatitis granulomatosa. Generalmente esta tuberculosis hepática se manifiesta de forma solo con hepatomegalia o con este síndrome.
O sea, qué tan frecuente es la presencia de este síndrome? O sea, como que mencionó, ¿no? Hepatomegalia, fiebre, ictericia leve y la triada laboratorial. Ya, como lo pusimos en las cifras de el caso de tuberculosis gastrointestinal, más o menos debe ser menos del 20% en los casos. Pero esta es otra entidad que hay que aprender a sospechar y a, digamos, a olfatear, si cabe el término clínico, ¿no? Olfateo clínico. Sospéchenlo en todo paciente que tiene fiebre y hepatomegalia. Fiebre y hepatomegalia, bueno, usted dirá, pero doctor, fiebre y hepatomegalia también puede ser una obstrucción de vías biliares, ¿no? Un síndrome obstructivo, claro, por supuesto. Lo cual caracteriza la ictericia como un cuadro clínico importante, ¿no? Fiebre, ictericia, dolor abdominal, esa famosa tríada de Charcot, ¿no? Ustedes ya conocen el periodo de sensibilidad digestiva, ¿no? O sea, debido a una colangitis, ¿no? Una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Debido a un cálculo, un tumor, esa bilis se infecta y ya. Bien, pues bien, ustedes sospechenlo de un paciente que tenga fiebre, hepatomegalia, y que en la ecografía no haya obstrucción de vía biliar, libre la vía biliar, eso le habla de una hepatomegalia difusa, y donde la ictericia no es tan importante, o sea, tiene 1, 2 puntos, 3 por ahí de bilirrubina para detectar. Entonces, ahí uno procede, tendrá una hepatitis gramatosa a pedir los exámenes de laboratorio. Y creo que usted les hace una clase, creo que es una magnífica clase la que les hace el profesor maestro, marcadores hepáticos, de pruebas hepáticas. Bonita la combinación de las diversas pruebas hepáticas para sospechas diagnósticas. En el caso particular de hepatitis gramatosa hay una, como dicho, una clase y una clave, ¿no? Es combinar la fosfatasa alcalina disparada, sumamente elevada, una ictericia leve, pues una bilirrubina levemente elevada, y unas transaminasas también moderadamente elevadas, moderadamente elevadas, es decir, 3 o 4 veces al consumo. Esa es la clásica imagen de compromiso granulomatoso. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, no es algo muy frecuente, tampoco es una rareza, enfrentar una hepatitis gramatosa, y por eso la experiencia del clínico en plantearla tras una sospecha, cuando hay fiebre y hepatomegalia, y la ecografía revela una vía biliar normal. No sé si había respondido a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Y también tenía otra consulta respecto a la radiología. Eh, Mencionó que, bueno, un porcentaje, un poco porcentaje de estos pacientes presentan un defecto de relleno. Mi pregunta era, ¿a qué se refiere con defecto de relleno? ¿Cuál es la definición de la palabra? No quedó claro, ¿no? Ya. Defecto relleno, como lo hemos visto en una de las imágenes, ¿no? La imagen de Ilio. Aquí me decía defecto de relleno. ¿De relleno de qué? De relleno del contraste. Acá, como podemos ver, ¿no? En las partes superior de las asas, miren cómo rellena el contraste de manera uniforme las asas. Eso es la normalidad. Pero en esta parte inferior, justo la que está señalada en línea punteada, ¿no? De la fósil a la derecha, ven pues, ¿no? El relleno como islotes. A una isla, a otra isla. ¿Cuál es el defecto de relleno? Esta parte negra. Esta parte es negra, esta falta de continuidad. Sobre todo esta que... Eso es característico de qué? De que debe haber una estrechez extrema por la cual no pinta el contraste. Versus un segmento intestinal que viene donde está presente el contraste, inclusive dilatado. Entonces, a eso denominamos nosotros efecto de relleno de vario. Característico de la tuberculosis.
Se puede ver no solo en TV, ¿no? Como hemos dicho al principio, ¿no? Los hallazgos radiológicos, ninguno es específico, ninguno es menos patognomónico. Son hallazgos que se encuentran rutinariamente como se puede encontrar en otras enfermedades también. Puede verse una estrogeniesis diseminada, en una enfermedad de Crohn. Por eso decíamos, se llama diagnóstico diferencial. Es decir, enfermedades que se le parecen, pero son distintas. Se parecen en manifestaciones no solo clínicas, sino radiológicas. Esa imagen también la puede producir un Crohn, la puede producir una estrogeniesis diseminada, alguna forma de linfoma, por ejemplo. Entonces, a eso nos refería como defecto de relleno desde el punto de vista radiológico, su interpretación. No sé si habré respondido a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Justamente lo estaba confundiendo con otro tipo de lesiones, pero ahora sí me quedó claro. Gracias. Ok, bien. Pregunten ahora, hablen ahora o callen para siempre. En el examen pueden pagar. Muchachos, ¿alguna otra interrogante? ¿Quedó suficientemente claro la posición? Bien, usted, el delegado principal, no sé. Con esto ya quedó todo claro. Sí, doctor. Bien, bien muchachos, agradezco su atención, espero que hayan estado presentes todos, que debo dar una asistencia. ¿Cuántos alumnos en total son? ¿28? ¿27? Sí, somos 27 alumnos, doctor. 27 alumnos. Sí, Creo que ya estamos todos los chicos. por lo que veo están. Bien muchachos, ya tendrán hambre, como quien les habla. Es hora del almuerzo, bueno, pedimos. Creo la conjunta que hace la próxima semana con el Doctor, seminario. Sí, sí, doctor, justo con respecto a eso, la otra semana que tenemos con usted el seminario de ascitis y yo le voy a mandar un mensaje encefalopatía. para que, no, la otra semana tenemos de ascitis. Sí, de ascitis y encefalopatía hepática. Sí, por eso le voy a mandar un Ya. mensaje para que me pueda pasar los puntos Sí, ya para que mis lo compañeros se puede vayan decir preparando. ahora a todos los chicos en general, aprovechando de una vez, ¿no? Puede ser. ¿Te parece? No lo escuché, disculpe, doctor. ¿Me escuchas? ¿Me captas bien? Sí, sí, sí le escucho. No le escuché la última parte que dijo, doctor, disculpe. Ya, ya. Pero al momento me estás copiando bien, o me están copiando bien en general, no sé. ¿Sí? ¿Ahorita? Sí, doctor, sí. Ya, entonces la idea es la siguiente. Creo que son, si son 27, son tres grupos de a 9, ¿no? Cada grupo va a tener designada, va a poner un representante por grupo, por tanto serán 20 minutos, 25 minutos por cada grupo de exposición. El primer grupo, el primer expositor, que representa el primer grupo de 7, de 9, perdón, sobre definición, generalidades y fisiopatología, tanto de ascitis como de encefalopatía hepática. ¿Okay? Sí, doctor. El segundo expositor, ¿no?, que representa el segundo grupo de 9 alumnos, va a ser diagnóstico de ascitis y encefalopatía. Evidentemente va a cubrir la clínica, el diagnóstico clínico y el diagnóstico por exámenes auxiliares, tanto de ascitis y de encefalopatía. ¿Okay? Sí, doctor. Y el tercer grupo, con su expositor que ese grupo elija, ¿no?, el grupo de 9 va a ser manejo y tratamiento respectivo. Tanto para... Tanto de artritis como encefalopatía. Así. Ah, ya. Ya, listo. Gracias, muchas gracias, Quedó doctor. claro ya desde ahora. Ahí creo que tiene una lectura, una lectura. No necesariamente se tiene que seguir a ella, pero les puede servir de base también para ir leyendo en general a todos, ¿no? Para que la idea es que siempre vengan con la clase preparada, pues, ¿no? Leyendo,
entrenando su inglés también. Entonces, de paso, que ya debe ser su segunda lengua, de hecho. Los estudiantes de medicina, es importante llegar a dominar inglés en gran medida. Pero más que nunca, toda la información es de la medicina. Muy bien, entonces con todo el grupo creo que hasta el próximo martes es un Sí, nuevo doctor. El próximo encuentro, y martes. bueno, y creo que mañana es con uno de los grupos de la sesión de hoy. Bueno, quedamos ahí, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.